Bueno, pues hay un montón de manos levantadas, más las que se acumulen en esta carrera joven todavía, pero que ya empezó también por la búsqueda de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo te va? Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alberto Beñé. Manuel, buenas noches, Sergio. ¿Cómo Jorge. estás? Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Jorge. Sergio, Alberto, Qué gusto, gracias. Un placer, Qué como gusto siempre. verles a los tres, pues tanto en la 4T como en el Frente ya hay varias manos levantadas. Hay quienes... Movimiento Ciudadano. También en Movimiento Ciudadano está Salomón Chertorivsky. Hay quienes ya han tomado incluso una decisión de separarse del cargo o han anunciado que se van a separar del cargo. Hay quienes ya renunciaron porque la ley, digamos, así les mandataría para poder quedar libres y competir en esta candidatura. ¿Por qué es relevante lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo ya, Sergio, en la Ciudad de México? Porque la Ciudad de México, a pesar de todos los cuestionamientos y de todos los problemas, sigue siendo de alguna forma el centro político de nuestro país, es la capital federal. Y finalmente lo que ha pasado con la Ciudad de México es que ha sido punta de lanza de movimientos políticos durante mucho tiempo. Fue la primera ciudad gobernada por la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Fue el primer lugar que gobernó Andrés Manuel López Obrador, quien es hoy presidente de la República. De ahí salió Claudia Sheinbaum, que es hoy la no candidata de Morena a la presidencia de la República. La importancia está ahí. El primero que tenía que renunciar por el tipo de desempeño que tenía, por la función que ocupaba, era García Harfuch. ¿Por qué razón García Harfuch tenía que renunciar? Porque la ley dice que tienes que renunciar antes en el caso de que seas militar o policía. Tienes que renunciar a tu cargo. Los demás van a renunciar posteriormente. Clara Brugada ya anunció que va a hacerlo a partir del 15 de septiembre. Sandra Cuevas también ya anunció que va a renunciar y veremos la oleada de renuncias en este sistema un poco absurdo que tenemos, en que todo el mundo renuncia pues para empezar ya las campañas políticas, a pesar de que todavía no son los tiempos de las campañas políticas. Ahora, podemos ver, digamos, métodos que se repliquen, procesos similares a los que observamos a nivel nacional, ahora en el Frente y en Morena. Me imagino que tendrán que replicarlos de alguna forma. ¿Por qué? Porque hay demasiadas manos levantadas, ¿no? O sea, tanto en el Frente como en Morena y sus aliados hay muchos aspirantes como ocurrió con el Frente, de 15, 16 que había, se fueron decantando. Me parece que como candidatos reales, por ejemplo, de Morena hay pocos. Está García Harfuch, sin lugar a dudas, Clara Brugada, que también ya pidió licencia, Ricardo Monreal, que sigue pensando que él puede ser. Y si se incorpora Mario Delgado después, por más que haya otros que quieran, es difícil. En el Frente, Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. A ver, yo me parecería una decisión catastrófica. Es el gobernador peor evaluado de todo el país. Entonces, con una situación, todo lo que ha hecho Cuauhtémoc Blanco ha estado mal, hay que decirlo, y hay un nivel de inseguridad y de corrupción. Yo creo que es una expresión de deseos mucho más que una candidatura concreta. Pero después en el Frente Amplio hay muchos más que van a tener otro tipo de proceso. Yo creo que en el caso de Morena, la designación va a ser el mismo método que hubo para Claudia Sheinbaum. Encuestas con una encuesta final de uno. Lo cual dejaría... ¿no? O en este caso de una. Sí. O quizás dos. Sí. ¿No? ¿Cómo lo ves, Alberto? Bueno, será la primera vez en la que la elección en la Ciudad de México ocurre habiendo un presidente del mismo partido que la jefa de gobierno saliente. En este caso, Claudia Sheinbaum, ahora sustituida por Martí Batres. Nunca se había dado hasta el 18 esa coincidencia. Desde que ganó el ingeniero Cárdenas en 97, había siempre habido un presidente de un partido distinto al jefe de gobierno. Y eso, por un lado, podría generar condiciones favorables para ese partido, pero no es así. No es así porque creo que se acumulan ya muchos años de desgaste, porque la elección del 21 en la Ciudad de México fue muy reveladora de una división ciudadana respecto a las opciones. El PAN y el PRI por sí solos, es decir, sin contar al PRD, sumaron más porcentaje de votación que Morena. Al final obtuvieron esa coalición opositora
9 alcaldías. Ganaron más que las que ganó Morena, aunque Morena ganó las más pobladas, digamos. Las más pobladas. Se dibujó este mapa de la ciudad dividido en el oriente y el poniente, que hicieron muchos memes con un muro de Berlín. ¿no? Pero bueno, va a ser una contienda muy cerrada. Decía Sergio que es el corazón político del país. Lo sigue siendo aquí, en este mosaico donde nos reunimos personas de muy distintos orígenes de toda la República. Se ha dado la pluralidad, las reformas en derecho y libertades más avanzadas. Está aquí el mundo intelectual, periodístico, pues más significativo, sin menosprecio alguno a la importancia de la vida en el resto de la República. No se trata de eso, pero sí creo que hay una densidad política y un significado en la contienda que va a ser importantísima y que tendrá efectos en la presidencial. Y eso creo que la hace todavía más relevante. Aunque sí hemos visto que muchas veces las elecciones en la Ciudad de México van en sentido completamente distinto a las elecciones presidenciales, y es que el resto del país es muy distinto de la Ciudad de México. Lo que ocurre en la Ciudad de México genera mucho ruido en todo el país, pero eso no significa que el resto del país siga lo que hacen los capitalinos, porque no es cierto. Simple y sencillamente, de hecho, el resto del país muchas veces prefiere hacer exactamente lo contrario. Ahora, lo que estamos viendo en este momento, sin embargo, es que las encuestas que hay, que apenas están empezando, sí colocan a Morena por delante, colocan a García Harfuch, Omar García Harfuch adelante de Clara Brugada, aunque Clara Brugada es claramente la contendiente en esta competencia. A ver, déjenme tomar un par de elementos de lo que han dicho. Por un lado, esta ciudad, digamos, partida por la mitad en 2021, en donde queda claro que a Morena, con su voto duro, no le alcanza, no le va a alcanzar. Sacó más votos, de hecho, el Frente en 2021. Necesitan un candidato o candidata que pueda ser capaz de conectar con otra franja del electorado, más allá del voto, digamos, duro de la 4T. Y, por otro lado, Claudia Sheinbaum, que ya, digamos, es la virtual candidata a la presidencia. El presidente le entrega el bastón de mando y es de facto la líder de ese movimiento. Me imagino que también tendrá injerencia en la definición de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México y de la definición a las candidaturas a otras gubernaturas, 8, además de la capital del país. ¿Cómo unir esos dos factores? No, precisamente por eso, por lo que decía Alberto, lo que decía Sergio, la candidatura de García Harfuch tiene toda la lógica política del mundo. Tú, con el voto duro de Morena, difícilmente te alcanza para ganar en la Ciudad de México. Con una Clara Brugada, con una candidata de esas características, sería muy difícil ganar las alcaldías que son de clase media, que lo demostraron en el 21. El García Harfuch es el único candidato de Morena que logra que trasciende, que logra tomar votos, y no es miembro de Morena. Y no es miembro de Morena. Ese es su déficit para algunos. Los sectores duros de Morena no lo quieren precisamente por esa razón, pero que yo creo que Claudia hace porque eso tiene que ser una decisión de ella, era su hombre de confianza, el mayor éxito de Claudia Sheinbaum gobernando la ciudad fue en el ámbito de la seguridad, y es lo que puede mostrar, lo que puede exhibir. Entonces, me parece que tiene toda la lógica que enfocar los esfuerzos en una candidatura como la de Omar García Harfuch. Personajes como Ricardo Monreal, muy respetables por muchas razones, no tienen arrastre en la Ciudad de México. Clara Brugada representa el voto duro de Morena y el voto duro no le alcanza. Y los otros personajes yo no veo que puedan trascender ese límite, esa polarización de la que hablaba Alberto, que sí lo puede hacer García Harfuch. Tiene penetración en clases medias, en otros ámbitos que no son de Morena. Ahora, ese alto nivel de aprobación de García Harfuch, bien ganado por su desempeño como secretario de Seguridad, y que hace lógica en términos políticos una candidatura como esa para la 4T, por todo el voto que puede jalar, no el voto duro. También me parece que tiene dos puntos que habrá que valorar en su momento. Uno es, no lo hemos visto nunca desempeñarse como un actor político.
Es decir, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Una cosa es una sólida formación en sus funciones, en las cuales ha demostrado ser muy competente, y otra cosa ser un actor político, no solamente en términos del carisma, la imagen que puedes transmitir, sino en términos de la operación de construcción de acuerdos, de coordinación de candidaturas, porque aquí están en juego 16 alcaldías, diputaciones locales, federales, etcétera. Y la otra es, ¿qué tanto sería aceptado y realmente apoyado por las bases del voto duro morenista que podrían quedar resentidas? Porque las reservas contra García Harfuch provinieron originalmente del mismo presidente López Obrador. Bueno, eso es lo que decían sus rivales. El presidente López Obrador nunca emitió un comentario negativo, y hasta donde yo sé, eran más bien los rivales de García Harfuch para la jefatura de gobierno los que expresaban que el presidente no quería, pero a ver, está claro que el presidente en público nunca hizo ninguna declaración, y el presidente, ya sabes que su pecho no es bodega, y declara lo que quiere. Y está claro el destape del lunes de la semana pasada, a ver cómo se dio y dónde se dio. En la jornada del órgano, digamos, de difusión o de propaganda del gobierno. Me imagino que requirió de varios vistos buenos, de varias palomitas verdes para que pudiera aparecer como apareció con ese despliegue en la primera plana. Y yo creo que no era gente cercana al presidente, García Harfuch, pero, a ver, conociendo cómo se mueve el presidente y cómo se ha movido esta administración y cómo se ha movido Claudia, siendo jefa de gobierno de la ciudad, si el presidente hubiera tenido vetado a cualquier personaje, llámese García Harfuch, no estaría en ese cargo. Y no habría renunciado García Harfuch para unirse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Y no lo habría hecho en el límite, digamos, para poder quedar libre. Ni le hubieran dejado como secretario de Seguridad a la de no la tiene ganada. Clara Brugada claramente tiene mucho apoyo dentro de Morena, y es una rival realmente muy fuerte. Ha hecho un buen trabajo en Iztapalapa, a mi juicio, y tiene mucho apoyo dentro de Morena. Y es muy querida en el movimiento. Tanto dentro de Morena, en la 4T, como en Iztapalapa. Sí ha hecho un excelente trabajo en Iztapalapa, pero el hecho es que García Harfuch no ha sido descartado ni por el presidente ni nadie más. La renuncia, el momento en que lo hizo, la incorporación al equipo de Claudia Sheinbaum, señala que Claudia Sheinbaum pues tiene por lo menos, no tiene ningún reparo en que contienda abiertamente García Harfuch en esta competencia. Y la candidatura presidencial va a necesitar de una candidatura sólida, robusta, que jale votos en la Ciudad de México, y en ese sentido García Harfuch va encabezando las encuestas. Clara Brugada marca bien también, estaría en segundo lugar. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay en el frente? ¿Qué están viendo? Porque me imagino que es un caso similar, pero a la inversa. Es decir, en el frente necesitarían un candidato o candidata que sea capaz de conectar con el otro bando. Es decir, con aquellos que, más allá de estar en contra de la 4T, puedan simpatizar con un candidato que pues tenga carisma, que arrebate votos. ¿Se ve algo así en el panorama? ¿Cómo ven las cosas en el frente? ¿Qué retos tiene? También con la figura ya de Xóchitl Gálvez muy consolidada como candidata a presidencia. Creo que ahí hay menos claridad, porque en el caso de Morena y sus aliados, o será Omar García Harfuch, coinciden enteramente, renunció para eso, o Clara Brugada. Y la diferencia por ciento entre ellos en las encuestas no es tan grande. Va a ser una contienda en las encuestas cerrada. Del otro lado, en cambio, aparece una nebulosa, porque había el acuerdo original de que el PAN tendría mano para postular, y ahí está Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, pero también ha surgido el apoyo a Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón. Estaba la idea de que alguno de los que contendieron o intentaron ser candidatos a la presidencia del Frente Opositor podrían ir a buscar como Enrique de la Madrid. Entonces ahí no está tan claro, pero creo que lo va a despejar va a ser el método. Me parece que tendrá que irse, como ya decías, Jorge, pues a un proceso similar, con tantas manos levantadas, no se ve otra forma. Ahora se han unido varios justamente en el Frente para pedir ya una definición, es decir, que se tenga claridad sobre el método para elegir al candidato. Y también hay un problema que es real. A ver, Santiago Taboada, que es un buen alcalde, que muy bien calificado y demás. ¿Se reeligió? Se reeligió y es una alcaldía que viene gobernando el PAN desde mucho tiempo. Está en primer lugar en las encuestas. Pero también tienen el tema del famoso cártel inmobiliario, que es un peso para Jorge Romero, para él, para otros personajes del mismo grupo.
Xóchitl Gálvez ha dicho más de una vez que a ella le gustaría una mujer. Eso es lo que ha potenciado a Lía Limón. Adrián Rubalcaba tampoco está manco. Yo creo que... También se religió con una alta aprobación. Yo creo que si va García Harfuch, Adrián Rubalcaba no competiría con García Harfuch. Pero si no va García Harfuch, Adrián Rubalcaba sí la va a buscar. Entonces me parece que hay muchas manos y muchas opciones. Rubalcaba la va a buscar de todas formas. Es su gran... ha sido su gran proyecto desde que lo conozco hace 20 años. Él siempre ha querido ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo va a buscar de todas formas. El problema aquí es si el candidato va a ser panista o perredista. Aunque Adrián Rubalcaba ha sido priista, ha sido panista, priista y perredista. Él sí ha estado por todos lados. Ella agrupa, fue un visionario de qué iba a ocurrir. Ahora, no olvidemos Movimiento Ciudadano. Está Movimiento Ciudadano. Es un músculo muy elástico. Sí. Y Salomón Chertorivsky, pero va a ocurrir lo mismo que ocurriría a nivel federal. Si hay un candidato de opositor que no esté en el Frente Amplio, y si es Salomón Chertorivsky, que yo creo que sería un buen candidato, va a dividir el voto de la oposición y va a facilitar el triunfo de Morena. Un candidato como Salomón Chertorivsky le restaría a la oposición. Además, él ha sido uno de los críticos más fuertes de la 4T dentro de la Ciudad de México. Un hombre que tiene experiencia, digamos, en la administración pública de la Ciudad de México, porque fue secretario del capitalino, secretario de Estado a nivel federal, legislador, pero dices... Si corre por sí solo, digamos, no va a ganar, le resta al frente. Pero sí va a restarle al frente opositor. No mucho, sobre todo si finalmente si la versión de que Marcelo Ebrard se una a Movimiento Ciudadano, ahí sí puede restarle aún mucho más, ¿no? Marcelo Ebrard se la pasa pensando qué va a hacer y no nos dice. Yo creo que está esperando y así le va a llegar 2024 o 2025. Pues hará su gira nacional, como anunció, creará su movimiento e irá tomando el pulso a ver cómo es valorado, etcétera. Pero a mí me sigue pareciendo que la peor idea que podría tener, más allá de las especulaciones de un pacto entre López Obrador y Dante Delgado, me parece que la peor salida para Marcelo sería irse a esa candidatura, una candidatura perdedora, terminar así su carrera política. Bueno, pero si lo hace, lo más seguro es que lo hiciera de la mano con el presidente López Obrador. ¿A quién le conviene una candidatura que divida a la oposición? Lo dijo el presidente en la mañanera. Aunque muchos opinan en otro sentido, porque a final de cuentas, pues sí, parecería que le resta al frente, pero... El presidente lo sabe perfectamente bien y dijo, si Marcelo es candidato, va a relegar a Xóchitl a tercer lugar. No usó el nombre de Xóchitl, le dijo la candidata de Claudio, pero claramente a eso se refería. La señora X. Sí, y eso es lo que para él sería la apuesta. Incluso las dudas serían si lo haría Marcelo realmente por protesta, por el proceso interno de Morena, que yo creo que fue razonable, o si lo haría para ayudar a la 4T. Pues lo veremos. Sergio, gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásale buen día.